¿Alguna vez en tu vida has pasado por oscuridad? Escucha mi historia. Hola, soy Arely Galeano. Mi historia con la ansiedad empezó cuando tenía 12 años de edad, aproximadamente hace 13 años. Realmente no sé eh, exactamente cómo fue que empezó, porque ese día no me lo esperaba. Ese día llegué de la escuela. Era una niña, llegué a la escuela y llegué con un dolor de cabeza horrible, no lo soportaba, pensaba que era migraña, empecé a pensar que algo malo me iba a pasar. Entonces me quedé dormida, me dieron unas pastillas calmantes para el dolor. Después de eso me dormí hasta despertarme tarde, me desperté tarde. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana o 3 de la mañana vomitando. Ahí, cuando empezó esa escena, empecé a sentir desesperada, empecé a sentirme como que no era yo, como que estaba fuera de la realidad, una desesperación horrible, las manos frías y lo demás del cuerpo lo sentía caliente, tenía el dolor de cabeza, las náuseas, me sentía mareada, no sabía qué hacer y empecé a gritarle a mi familia y fueron a ver qué pasaba y empecé a llorar y a decir, no, no quiero estar así, no quiero que me pase, me voy a morir, ¿qué es lo que me está pasando? Empecé a sentir frío, frío, nervioso, le digo yo, entonces temblaba, sentía como hormigas en las manos, sentía los pies helados y no sentía que estaba respirando. Sentía que mi corazón palpitaba a 1000 por hora, entonces empecé a pensar, me está dando un ataque al corazón, ¿qué es lo que me está pasando? Llévenme al hospital, llévenme al hospital. Me llevaron al hospital, a emergencia, y en el hospital dijeron, tiene una crisis nerviosa, le vamos a dar una medicina a inyectar para el dolor de cabeza y pónganle una vitamina B. Eso fue lo único que dijeron. El sistema de salud en mi país no es muy bueno. Eh, Después de eso me regresé a casa. El dolor de cabeza había pasado, pero sentía miedo, pánico que volviera a pasar. Después seguí mi vida normal. El siguiente día fui a la escuela y todo era normal. De repente, en los típicos actos cívicos para el 15 de septiembre que hacen en El Salvador, estábamos todos en fila cantando el himno nacional de mi país y de repente empecé a sentir que no podía respirar otra vez y ¿qué me está pasando? ¿Me va a volver a pasar lo que me pasó ayer? Entonces empezaron los síntomas. Prácticamente esos eran mis primeros síntomas. Digo primeros porque hay más. A medida que la ansiedad va evolucionando, eh, va sintiendo muchos síntomas. Va sintiendo miedos, va sintiendo fobias y en el peor momento llega la depresión. Entonces empecé a sentir todos esos síntomas todos los días, más que todo en las tardes. Me llevaron otra vez a emergencia porque pensaba que era mi corazón. Después continué mi vida, iba a la escuela. Mi familia no sabía,
qué es lo que era la ansiedad, qué era lo que me estaba pasando. Pensaban que era el corazón, que eran los riñones, que incluso que me habían hecho brujería o que necesitaba un exorcismo en una iglesia católica. Ellos estaban desesperados tratando de saber qué era lo que me pasaba. Al final fuimos a una clínica y me recetaron unas pastillas para los nervios. Empezaron a caer bien y todo, y me empecé a estabilizar, a sentirme mejor. Después de eso estuve estable. Sí sentía miedos, sentía el corazón de repente, el sol fuerte, mis emociones desbalanceadas, desequilibradas. Empecé a estar bien por 2 años. Después de eso mi mamá emigró a los Estados Unidos sin mí. Yo me quedé a cargo de familiares con mis hermanos. Yo soy la mayor de mis hermanos. Y mi papá ya vivía en Estados Unidos. De hecho, cuando él tenía apenas 1 año en Estados Unidos, a mí me empezó todo esto. Entonces, empecé mi colegio a estudiar y todo. Tenía la presión de que mis padres no estaban conmigo. Me sentía sola. Y otra vez me visitó la ansiedad. Pero esta vez fue más fuerte. Esta vez fue para marcar mi vida, para empezar a marcar mi vida. La ansiedad llegó. Llegó cuando yo quería empezar a comerme el mundo, cuando quería estudiar, quería estar en la universidad. Tenía muchos sueños para hacerlos en mi país. De hecho, en mi colegio tenía media beca. Y igual llegó de la misma manera. Dolor de cabeza insoportable, náuseas, pánico, miedo, desesperación, miedo a morir. Pero no sabía qué era ansiedad. Todavía no tenía un diagnóstico. Los doctores decían que podía ser el azúcar en la sangre, que podía tener algo en los riñones. Muchas cosas. Muchas cosas. Dejé de ir al colegio porque, como lo dije, fue más fuerte, la ansiedad me pegó más fuerte. No sé si fue la ausencia de mis padres la que también influyó mucho. En el 2001 en El Salvador hubo un terremoto, un sismo fuerte. Yo estaba pequeña, tenía, no sé, fue en el 2001, no sé exactamente qué edad tenía, pero tenía menos de 10 años de edad. Creo que por eso creo que esa fue una de las raíces que empezó la ansiedad, que empezó a sembrarse el miedo a que pasara algo malo, porque fue una etapa difícil. Nos quedamos en la calle, se cayó la casa donde yo vivía y mi familia. Todo el país estaba en caos. Habían muertos por todos lados, no había trabajo, no había comida, no había agua, no había escuela, nada.
absolutamente nada. Eso marcó ese día, pero yo había guardado todo eso, todo lo que yo había sentido en ese momento, porque no quería decirlo a nadie, la angustia que sentía. Entonces, volviendo a cuando tenía los como 15 años de edad, que mi mamá había emigrado a Estados Unidos. Mi mamá tenía un año en Estados Unidos cuando yo volví a enfermar de ansiedad fuerte. Y dejé de ir al colegio, dejé de estudiar, dejé todos mis sueños, dejé toda mi vida, todo lo que yo quería. Entonces mi mamá estaba tan desesperada que se regresó para mi país. Y mi papá se quedó aquí. Mi papá se quería regresar también, porque ellos no entendían. Mi papá no podía regresarse. En el fondo él sabía que no podía. Porque si él se hubiera regresado, yo no hubiera tenido el acceso de ir a un médico. Porque, como lo dije anteriormente, el sistema de salud de mi país es muy difícil. Entonces mi mamá le dijo, quédate aquí, sigue trabajando y yo voy a ir a hacer todo porque mi hija salga de eso. Mi mamá regresó. Ella se vino emigrando. A ella no le importó todo lo que había pasado. No le importó que había pasado seis días en un desierto allá en Arizona. Ella solo quería saber qué era lo que me pasaba. Y eso me hacía sentir más culpable, porque mis hermanos estaban más pequeños y necesitaban mucho todo lo que mi mamá quería hacer por todos nosotros. Entonces empezaron a llevarme donde diferentes médicos. Primero me llevaron donde un neurólogo, después me llevaron donde un cardiólogo, después me llevaron donde un doctor para los riñones y cada 2 días me llevaban a emergencia. Porque yo pensaba que tenía un ataque al corazón y tenía los síntomas parecidos a eso. Entonces, era tanta la desesperación que una vez me llevaron también donde un brujo. Y quiero decirles que eso no es opción. Sea lo que sea que te pase, esa no es opción. Y empezaron a llevar gente a mi casa cuando estaba mal, para que oraran por mí, para que rezaran, de todo, porque ellos no sabían lo que tenía. Pero yo entendía que estaban desesperados. Antes de que me pasara, una vez saliendo del colegio, me asaltaron. Tenía miedo que me pasara algo malo. Y recuerdo poco lo que me pasó, porque me trataron mal. No sé qué me hicieron. Quizás en algún momento
no sé, perdí el conocimiento. Y me quitaron todo. Pero en ese momento todavía no había llegado mi mamá. Fue antes de la segunda recaída fuerte de la ansiedad. Yo estaba con familiares, pero no tenía la suficiente confianza para contar todo lo que me había hecho. Entonces eso fue como adicional, un rencor por gente mala que solo se dedica a hacer maldades a las mujeres, a las niñas, a cualquier persona, que no respetan la integridad de una persona, ni su mente, ni su corazón, ni su cuerpo. Yo eso se lo dije después, no lo dije en un momento. Un cardiólogo le dijo a mi mamá, todo lo que le pasa a esta niña es ansiedad. Y mi mamá, ansiedad. ¿Y qué es ansiedad? Le dijo, te voy a recomendar un psiquiatra para que la lleves. Todos los doctores no sabían que tenía. A pesar de haber estado tantas veces en emergencias, en, en hospitales y todo, no, nunca me habían dicho que fuera donde un psiquiatra. Mi mamá dijo, mi hija no está loca. Y yo le dije al doctor, no voy a ir. Me dijo, tienes que ir, porque si no, si vas, no sé cómo vas a terminar. No sé qué es lo que va a pasar contigo si no vas. Tienes que ir. Intentaron llevarme muchas veces. Muchas veces. Pero yo seguía todos los días mal. Llegó un punto que las crisis de ansiedad y de pánico me daban cada 2 horas. Y no comía, no masticaba nada que no fueran dulces o azúcar, agua con azúcar o chocolates. Entonces me llevaron donde ese psiquiatra un día, pero yo seguía, no estoy loca, no estoy loca, porque nunca me habían explicado que no solo los locos visitan los psiquiatras. Todas las personas necesitan ayuda psicológica, en algún sentido. Se los digo de todo corazón. Y fui, me llevaron casi arrastrada. Yo no quería entrar. Me agarraron de las manos entre 2 personas y mi mamá lloraba y se frustraba. Estaba muy triste mi mamá. Toda mi familia, mis hermanos me veían así. Y yo me seguía sintiendo culpable. Entonces fui donde el psiquiatra y empezaron a decirme qué es la ansiedad, empezaron a preguntarme los síntomas, todo lo que me había pasado. Y no entendía. Empezaron a explicármelo con dibujos, con cosas, que el cerebro, las sustancias químicas que se escasean en el cerebro cuando pasa eso. Es un desequilibrio de sustancias químicas ocasionadas por traumas, como fueron mis traumas. A veces también por la mala nutrición o porque simplemente la ansiedad va a llegar a tu vida en cualquier momento.
De hecho, todas las personas tienen un episodio de ansiedad a veces en sus niveles de estrés, de preocupaciones, pero el trastorno de ansiedad generalizada es ya un desequilibrio. Y cuando se desequilibran todas esas sustancias, eh, hace un caos en todas tus emociones, en todos tus sentimientos, en toda tu mente, en todo tu cuerpo. Entonces empecé a entender que no solo los locos iban al psiquiatra, porque yo no estaba loca, yo lo que tenía era un problema difícil que no se había tratado en años y que había estado ahí, que no había sacado, y ese problema se había convertido tan grande que fueron, no sé, 11, 12 años de proceso, porque desde ahí inició el proceso. Empecé con la psicoterapia, que son terapias con tu doctor, psicólogo, psiquiatra, lo que sea, y medicamentos. Yo ya estaba en un punto que necesitaba medicamentos. Empezaron a darme clonazepam, quetiapina, sertralina, todas esas medicinas que hacen que nivelen tus sustancias químicas poco a poco. Pero te vuelven adictivo y andas como un zombie porque te dan mucho sueño. Me dio mucha esperanza saber qué era lo que sentía, qué era lo que tenía. Pero la medicina me mantenía más tiempo dormida que despierta. Me daban efectos secundarios, sentía que me hacía daño el sol, pero era la medicina. Y así pasaron años. A veces estaba bien, a veces estaba mal. Era un sube y baja de emociones, ansiedad, bien, estrés, ansiedad, estrés, un sube y baja. Como cuando vas a una montaña rusa y en algunos cosas así que pasas, como que te asustas más. Así era eso. Es como vivir en una oscuridad que no entiendes, que no comprendes, que no pediste, que empezaron a drogarte con medicamentos sin que lo estuvieras pidiendo. Y que te privaste de divertirte, de salir con tus amigos, tomarte una cerveza, porque no podías, por las medicinas. Entonces pasaron muchos años así. Intenté regresar a estudiar, sí intenté, muchas veces, pero no podía. Me quedaba dormida por haberme tomado la medicina. O me daba un ataque de pánico y me regresaba a la casa. Empezó la agorafobia, cuando no puedes ya salir de la puerta de tu casa o de la puerta de tu carro, porque tienes miedo de que te vaya a pasar en público y que la gente no lo entienda y se burle, porque no tienen la información, no saben lo que es esto. Y mucha gente está callada, mucha gente no lo dice, no lo expresa, ni no dice lo que siente, solo se lo guarda y se encierra en su cuarto y llora. Y toca fondo, pero no puede, por miedo a ser juzgados. Con mi historia yo quiero que se tome conciencia. Pasaron muchos años. Me sentía un poco más estable, pero las fobias
empezaban. La agorafobia, miedo a salir, miedo a viajar, la fobia a las alturas, la emetofobia. Realmente la emetofobia empezó, bueno, me di cuenta que la tenía la primera vez que me dio ansiedad y me desperté vomitando. Porque fue como el cerebro y su desbalance químico y el impacto de despertarte de esa manera. Aparte que en la ansiedad, en los síntomas de ansiedad te da náusea, te da mareo. Y aparte de eso sientes que te vas a morir, que estás en peligro. Eso me detonó la emetofobia. Ha pasado que por tener emetofobia siempre fui flaca, pero en un momento que tenía miedo de comer, porque pensaba que me iba a hacer daño, porque lo que menos quería eran náuseas. Y pensaba que era la única persona en el mundo así. Entonces empecé a sentirme rara. Empecé a pensar que estaba loca, que me habían hecho algo. Pero no me habían hecho nada. Solo era la ansiedad que había llegado. Siempre me pregunté por qué. Porque a mí, de hecho, le pregunté a Dios por qué yo. ¿Por qué yo? Pasaron todos esos años. Y como les dije, seguía consumiendo dulces, azúcar, agua con azúcar, porque en una crisis que me dio en público me dijeron que era buena el agua con azúcar. Y como cuando tienes ansiedad, sea lo que sea que te digan que se te va, que hagas para que se te quite, lo haces sin pensar. Y en ese momento te programan el cerebro. Entonces el azúcar era para mí como una adicción a los cigarros, al alcohol. Y empecé a hacerme adicta también de la medicina. Yo no podía vivir sin medicina. Me desesperaba, me daba más ansiedad. No podía vivir sin dulces. Mal, muy mal. Me ponía Vicks Vaporub para sentir que estaba respirando cuando me daba una crisis. Algo horrible. Es más, me embarraba de Vicks Vaporub porque yo pensaba que no estaba respirando. Me ponía alcohol en el pecho porque sientes el dolor aquí, como que si es un ataque del corazón y piensas que con eso se te va a quitar. Piensas inconscientemente. Para los que nos juzgan y piensan que no estamos pensando bien, es porque estamos pensando inconscientemente o sea, no todo está funcionando al 100 en nuestro cerebro. Pero no por eso nos vamos a quedar locos. La ansiedad no hace loco a nadie. Bueno, yo digo, parezco loca, parecía loca, pero no te hace loco. Porque vivía embarrada de Vicks, de alcohol, azúcar y comiendo azúcar. Entonces, cuando llegó la frustración, pasaron los años, llegó la frustración de que no estaba haciendo nada en mi vida, de que mis sueños se habían quedado en el pasado. Entonces mis sueños estaban guardados en una cajita de infancia cuando era niña. Prácticamente ahí se quedaron. Todos esos años
no sirvieron de nada. Solo estar medicada y así. Usaba Big Vaporub, usaba azúcar, todo. Me embarraba de alcohol para sentir que estaba respirando cuando tenía un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Entonces toda esa frustración, la culpabilidad de que mi papá se había quedado solo en Estados Unidos y mi mamá se había regresado a pesar de todo su sacrificio, me sentía culpable. Me empecé a ver la sombra de los pensamientos de suicidio. Y cuando fue el primer intento de suicidio, fue cuando estaba en emergencia. Y literal, me iba a tirar en unas escaleras de concreto con cerámica. No sé de qué piso. Pero ya no aguantaba. Ya no aguantaba que me dijeran que estaba loca, que me juzgaran, que solo yo, pensaba que solo yo sentía todo eso. Pensaba que no había nadie más que lo sintiera en todo el mundo. Y todo ese caos mental, la ansiedad, la depresión, todos estos trastornos para mí son un cáncer mental. Entonces intenté tirarme y de repente mi mamá me agarró con otra señora y el doctor y me sentía fracasada. Fracasada porque ni eso había funcionado, ni eso funcionó, ni eso había hecho bien. Sentía que no servía para nada. La depresión me estaba hundiendo. Me veían sonreír, pero por dentro me estaba muriendo. Por dentro veía la sombra del suicidio. Sentía que mi otra voz me decía, no, no sirves para nada, hazlo. Córtate una vena. Tírate de un precipicio. Pero al mismo tiempo tenía que pensar en mi familia que iba a sufrir. Era una lucha mental cada día, era un conflicto. Y esa vez no lo logré. Entonces empecé a cortarme con navajas pequeñas para sentir el dolor que había dentro, sentirlo en la piel, sentirlo acá, sentirlo acá. Estas son mis cicatrices de cuántas veces veía la sombra. Sientes que nadie te va a entender. Que no puedes vivir, que estás muerto en vida. La depresión es lo más peor que te puede pasar. Aunque no lo crean, es horrible. Yo no se lo deseo a nadie. Entonces no funciona esa vez. Pero yo seguía cortándome. Y como me echaba alcohol para sentir la respiración, también me echaba en las heridas. Y lloraba y sacaba todo lo que tenía dentro, pero nadie sabía qué era lo que me estaba pasando, por qué me cortaba. Empezaban a decirme, ¿por qué te cortas? Que estás loca. Pero estás tan débil ya que cualquier cosa haces para no sentir nada. Pasaron los años. Y de repente mi papá empezó a decir que nos íbamos a venir para Estados Unidos.